Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia Barreto. En el contexto de la materia Comunicación, Historia, Política y Sociedad, de la carrera de bibliotecario escolar a distancia que dicta la Universidad Nacional de Mar del Plata, voy a estar haciendo una exposición de mi trabajo final, que es un recorrido por la historia de la transmisión de la información. Como texto base o eje para este trabajo final, tomé el texto de la autora Chirielo, en el cual expresa que el hombre no se acuerda del pasado, eh, siempre lo reconstruye, arranca del presente y a través de él siempre reconoce e interpreta el pasado. ¿Por qué es importante o por qué se nombra justamente al hombre en esto? Porque la historia de la transferencia de la información está muy ligada a el hombre. La transmisión de la información se da a través de la genética y mimes en todos los animales. Pero en el caso del ser humano aparece el lenguaje. Y el lenguaje en relación a dos factores fundamentales, la calidad y la cantidad de información a transmitir. Y esto es a lo que se denomina como cultura. La cultura es lo no biológico, lo hecho por el hombre, y puede desaparecer o desarrollarse. Para desarrollarse depende de dos factores, de la cantidad de individuos interactuantes y el crecimiento demográfico y de los elementos de la información. Chirielo hace la distinción de cuatro multiplicadores culturales o cuatro ortopedias. En un primer lugar tenemos al lenguaje, luego la escritura, luego la imprenta y por último la explosión de la información. En primer lugar, vamos a arrancar con el lenguaje. El lenguaje fue consecuencia del agropastoreo y de la superposición a un antiguo lenguaje mimético, gestual de sonidos cargados de emoción. Se transforma en la más imprescindible de las tecnologías y las palabras multiplican la capacidad de recordar, se adoptan los recursos ritmados, que son como la escritura antes de la escritura. Como ya lo dije, el lenguaje es la más imprescindible de la tecnología. ¿Por qué? Porque tiene muchos usos. En primer lugar, un uso variado de gestos, que está facilitado por la gran movilidad de los músculos de la cara, uso de exclamaciones puramente emotivas, uso de parloteos o gritos expresivos, que es un sistema de llamada basado en vocablos fonéticos, con repeticiones rítmicas, con variaciones de tono, volumen, y, en cuarto lugar, uso de sonidos imitativos, casuales al principio y luego utilizados en la casa. De todo ello surge un sistema convencional de sonidos que es al que denominamos lenguaje. Eh, Se dice que en un primer momento fue emotivo, después un medio de acción y por último fue un medio para razonar. Es una capacidad exclusivamente humana destinada a comunicar ideas, emociones y deseos. No es innato, no es intuitivo, sino que es aprendido y crea una imagen particular de lo real. Eh, en relación a esto del lenguaje, el autor Sumter lo que habla es de la importancia de la voz para la sociedad. Específicamente, habla de la importancia de la voz en la conservación de esas sociedades, es decir, mantener la continuidad de una experiencia colectiva sin la cual el individuo quedaría completamente abandonado y no sería capaz de construir su historia. Y este autor también lo que hace es hacer una diferenciación entre oralidad y escritura. En la oralidad, el hombre está vinculado con los ciclos naturales, interioriza sin conceptualizar su experiencia de la historia, concibe el tiempo según los esquemas circulares de un eterno retorno y su comportamiento se halla determinado por normas colectivas. En el caso de la escritura, entraña una separación entre el pensamiento y la acción, una abstracción que origina el debilitamiento del poder propio del lenguaje y predomina una concepción del tiempo lineal. Hay un individualismo, un racionalismo y una burocracia, a diferencia de la oralidad. Justamente esta oralidad
lo que me permite es diferenciar cuatro especies. Una oralidad primaria, sin contacto con forma alguna de escritura, una oralidad mixta que coexiste con la escritura en un contexto sociológico, una oralidad secundaria, que en realidad se recompone a partir de la escritura, en un ámbito donde tanto en la práctica social como en la imaginación predomina lo escrito por la voz, sobre la voz, y una oralidad mediatizada, la que hoy ofrecen los medios de comunicación. En segundo lugar, o la segunda ortopedia que nombra Chirielo, es la escritura. La escritura es un sistema de codificación simbólica y de almacenamiento de la información. Es posible por primera vez transmitir información independientemente de la presencia del hombre o no. Y el pensamiento abstracto conceptual aparece fuertemente ligado a la escritura alfabética. ¿Dónde comienza la escritura? La escritura comienza en Sumer, era una escritura cuneiforme, cuya invención y desarrollo justamente fue la contribución más importante de los sumerios a la historia de la humanidad. Aparejado a la escritura viene una de las primeras profesiones, que fueron los escribas. El antiguo Egipto y la Mesopotamia fueron testigos del auge de esta profesión, porque la contribución del escriba era esencial para la supervivencia económica y política de la sociedad, y el sistema de escritura era complejo, exigía un alto nivel de pericia que solo podía ser adquirido por largos estudios. Justamente el escriba tenía un poder muy importante dentro de la sociedad porque había dedicado años y años a aprender esta profesión. En tercer lugar, aparece la imprenta. Eh, la imprenta fue creada en el siglo XV por Gutenberg y se lo denomina como un procedimiento mecánico de reproducción en serie de textos como respuesta a la necesidad del capitalismo financiero. La imprenta petrificó las lenguas nacionales al mismo tiempo que las unificaba y también trajo aparejado una de las más grandes invenciones, que era el libro. Eh, la imprenta vino a marcar un antes y un después muy importante. ¿Por qué? Antes de la imprenta toda la escritura era manuscrita y estaba dado justamente por estos escribas. Los libros eran objetos exclusivos de la iglesia, se escribían por encargo de el clero, los nobles y los reyes, es decir, aquellas personas que tenían mucho poder adquisitivo, y se dedicaban casi exclusivamente a temas religiosos. Después de la aparición o la invención de la imprenta, se sustituye la transmisión oral por la escrita, los libros dejan de ser patrimonio de la élite y se extiende a toda la sociedad y provoca transformaciones en el ámbito de la política, la religión y el arte. Ahora, ¿por qué aparece la imprenta? Bueno, como ya lo dije, por el capitalismo, por una necesidad de información, porque había una oferta muy baja de ejemplares, porque los ejemplares eran exclusivos de la alta, de la élite, una necesidad de abaratar costos, el desarrollo de técnicas hilográficas, una demanda social y cultural y la extensión del papel. ¿Qué consecuencias trae la aparición de la imprenta? Supuso un cambio a nivel histórico, cultural e intelectual muy marcado, aumentó considerablemente el nivel de alfabetización de la población, dio paso a la impresión de cientos de copias de libros y documentos de todo tipo, permitió recopilar una gran parte de la información, eh, se expandió la cultura para todas las ciudades y regiones del resto del mundo. No había solamente lugares exclusivos, sino que ahora todo el mundo podía acceder. Y supuso una ampliación del número de lectores y de las personas que se interesaban por la lectura y por adquirir nuevos conocimientos. En conjunto con el libro, con la imprenta y con el libro, aparecen las bibliotecas italianas, las bibliotecas francesas y las bibliotecas alemanas. En cuarto lugar, tenemos a la explosión de la información, que es la cuarta ortopedia o multiplicador cultural que norma
que nombra Chirielo es la explosión de la información. La explosión de la información es el crecimiento inusitado de la misma en relación a la cantidad, variedad y calidad. En el principio del siglo XX, la sociedad oriental experimenta técnicas y tecnologías nuevas de la información. Esta explosión de la información lo que fue haciendo es ir cambiando la cultura misma. Es decir, en un principio la cultura era oral, después la cultura pasó a ser escrita, después tuvimos la cultura impresa y por último tuvimos esta nueva cultura de la expresión de la información y la línea sucesora resultó múltiple y se abrió en un amplio abanico, principalmente en electrónica y cibernética. El antes y el después de las nuevas tecnologías de comunicación cultural ya no es lo mismo. Ninguna de estas tecnologías sobra y todas tienen una función enriquecedora para el ser humano. Cuando hablamos de estas nuevas tecnologías, estamos hablando tanto de tecnologías electrónicas como aparatos, así como también aquellas que facilitaron otras cosas como Internet, redes sociales. La expresión de la información trajo un cambio social y comunicacional muy importante. La historia del hombre y de la sociedad es un proceso de cambio evolutivo constante. Y creo que por primera vez el hombre contempla conscientemente hoy ese cambio. En dicho cambio hay un influjo notable en las tecnologías de la comunicación cultural. La riqueza y el poder se cifran hoy por el saber y en el modo de expresar esos conocimientos. La situación actual de la sociedad está definida como una sociedad interconectada, ya que las tecnologías de la comunicación cultural han borrado todas las fronteras y han hecho una reducción en las distancias. Aparejado a esta explosión de la información aparecen las tecnologías, específicamente las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Son parte de un movimiento social sin precedente en la historia de la humanidad y se incorporaron a todos los ámbitos, a la vida cotidiana, al trabajo y a la escuela. Dentro de estas TICs podemos nombrar muchísimas, ¿sí? Como las redes sociales, como Internet, como todos los aparatos, obviamente los que primero aparecieron, como la radio, la televisión, el teléfono, pero que en los últimos años han sido cada vez más importante esta explosión que hubo, como los celulares, los smartphones, como todos los aparatos tecnológicos que lo que hacen justamente es reducir las distancias y realizaron un cambio social y cultural extremadamente importante. Cuando empezó el cuatrimestre, uno de los primeros trabajos que se nos pidió fue incorporar a estas ortopedias que había explicado Chirielo una nueva ortopedia o un nuevo multiplicador cultural, y en mi caso elegí ponerle a esta quinta etapa nube. ¿Por qué? Eh, para poder ponerle nombre, me basé en un texto que se llamaba Big Data. Según este texto, para el 2020, cada ser humano generaba por segundo alrededor de 1,7 megabytes de información. Hay tanta cantidad de información que se genera cada día y a la que todos tenemos acceso. Sin embargo, la gran generación de datos presenta varios inconvenientes. Uno de ellos es su almacenamiento. No hay dónde almacenar esta cantidad de información. La nube proporciona almacenamiento bajo demanda y recursos informáticos que hacen que el procesamiento de Big Data en entornos de nube sea rápido y eficiente. La quinta etapa nos proporcionaría un lugar donde recopilarla y poder tenerla al alcance de un clic. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé, eh, toda la bibliografía que fuimos viendo a lo largo del cuatrimestre. Seleccioné algunos autores para poder hacer este recorrido histórico en la transformación de la información. Muchísimas gracias.